¿Cómo están? Bienvenidos a Ayuda Universitaria. En el vídeo de hoy resolveremos este problema tomado en el laboratorio 2 del ciclo 2023-2. Esta es la continuación del vídeo anterior. Desarrolle un programa que solucione el siguiente problema en lenguaje C. Parámetros estadísticos. Los parámetros estadísticos son medidas de una población de datos. Algunos de ellos son los que se muestran en las siguientes fórmulas. Tenemos a la media todos conocemos la fórmula de la media, que es la suma de datos entre n, que es la cantidad de datos, desviación respecto a la media. Esto nos indica cuál es la distancia de un dato con respecto a la media, ¿no? O sea, por eso restamos y lo ponemos en valor absoluto. Por ejemplo, si el dato es 2 y la media es 5, esa desviación es 3. La desviación media. La desviación media es la suma de esas desviaciones de cada dato y lo dividimos entre el total de datos. La varianza. La varianza es una desviación respecto a la media, pero elevado al cuadrado. La sumatoria de esas desviaciones elevadas al cuadrado entre el total de datos me va a dar la varianza. La desviación estándar, pues es la raíz de la varianza, la tenemos aquí. Y el coeficiente de variación es la desviación estándar entre la media. Pues aquí tenemos la especificación, que n es el tamaño de la población y xi es cada dato de la población. Se le pide que desarrolle un programa en lenguaje C que solicite 5 datos al usuario. Entonces, aquí ya tenemos como que nos está diciendo algo y calcule para estos datos la media, la desviación media, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Además, solicite el número del dato para el cual se debe calcular la desviación respecto a la media. Finalmente, también debe calcular el mayor valor de los datos ingresados. Muy bien. Se debe asumir que los datos ingresados son correctos. No requiere ninguna validación de los mismos. A continuación, se muestra unos ejemplos de ejecución como casos de prueba. Debe usar los mensajes que se muestran en los casos de prueba para el desarrollo del programa. Tenemos aquí el texto, la forma de ejecución del programa, y entonces vamos a abrir nuestro depC++. Vamos a añadir un archivo fuente. Y importante, siempre debemos de guardar. Vamos a escribir cualquier cosa así para que nos salga este botoncito. O si no, van a archivo y en guardar. Es igual. Entonces, damos clic en este botoncito y escribimos laboratorio 2 y nuestro código. En este caso, yo voy a ponerlo así, pero ustedes pondrían su código. ¿Okay? Y esto es muy importante. Tienen que cambiar el tipo de archivo. Tienen que ponerlo en C. Y ya está. Entonces, tipo C. Y lo guardamos. Y ya está. Esto no se olviden de hacer porque si es que se les cierra el programa y no lo han guardado, pues se les va a perder todo lo que han codeado, que posiblemente más adelante sea pues una cantidad de líneas considerable, ¿no? Bien, entonces, primer paso, incluir las librerías, include stdio.h, include. Aquí, como vamos a utilizar, aquí por ejemplo, es potencia, ¿no? Raíz, vamos a utilizar valor absoluto, entonces vamos a utilizar la biblioteca math.h. Esta es para expresiones como POU, ¿no? Para expresiones como SQRT, para expresiones como FAPS, ¿no? Y hay algunas otras, pero por el momento estas son las esenciales. ¿Ok? Entonces tenemos ya esas dos librerías.
Lo siguiente es, como siempre sugiero, es ir armando ya el modelo que tenemos para la impresión. Por ejemplo, aquí tenemos ingrese los 5 datos para calcular los parámetros estadísticos, ¿no? Entonces vamos a ir armando nuestro modelo. Pero antes de eso, nuestro int main. Recuerden que el main es nuestro programa principal. ¿Ok? Y siempre recuérdense int main y return 0. Return 0. ¿Ok? Para que se termine la ejecución. Correcto. Entonces, esta es una estructura general, ¿no? A excepción del matH.h, lo van a utilizar siempre cuando ustedes lo necesiten, ¿no? Si no, no es necesario colocarlo, pero ahí está. ¿Ok? Ok, entonces tenemos ya nuestro main y vamos a poner printf para imprimir el mensaje que tenemos de ingrese los 5 datos para calcular los parámetros estadísticos. Ingrese los 5 datos para calcular los parámetros estadísticos. Aquí recuerden que tildes no se ponen porque si no van a salir caracteres que son un poco raros, ¿no? Ok, entonces ingrese los 5 datos para calcular los parámetros estadísticos. Y aquí ahora tenemos que leer estos 5 datos. Y esto, si se recuerdan, ya lo habrán visto en clase, es con scanf. Scanf lo que me permite es leer nuestros 5 datos. Pero antes tenemos que declarar el tipo de dato que vamos a leer, ¿no? Por ejemplo, en este caso, vamos a leer datos que tienen decimales. Entonces, el tipo de dato es un double, ¿no? Un double, vamos a ponerle dato 1, dato 2, dato 3, dato 4 y dato 5. ¿Ok? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es poner entre comillas porcentaje LF. El porcentaje LF indica que vamos a leer un dato tipo double, ¿ok? Y luego aquí vamos a poner coma, dato 1 y su ampersand al inicio. Ampersand dato 1. ¿Qué es lo que significa esto? Que ese dato que va a leer se lo va a pasar al dato 1. Aquí vamos a completar la lectura de todos los datos. Si no ponemos ese ampersand antes de dato, no nos va a leer correctamente el valor que vamos a ingresar. Ok, entonces aquí tenemos que poner otro LF para leer ampersand dato 2. Ahí lo que está haciendo es leyendo los dos datos, ¿no? En un porcentaje LF lee un dato y se lo manda, y el otro también se lo manda al dato 2 y al dato 1. Siempre va en orden. Si primero pusieron porcentaje LF aquí, se lo va a mandar al dato 1 y el segundo al dato 2. Y tenemos que hacer eso para todos nuestros datos. Entonces, aquí tendrían que ir en total 5 porcentajes LF. Y aquí, ampersand dato 3, ampersand dato 4 y aquí ampersand dato 5. Aquí podemos poner un \n. Esto simplemente hace que, como un enter. ¿Okay? Esto es como un enter, el \n. Ok, entonces hasta ahí y lo que hemos hecho es que lean nuestros 5 datos. Vamos a continuar leyendo, ¿ok? Después nos dice, indique el número de dato para el cual desea calcular la desviación respecto de la media. Entonces aquí tenemos que hacer un printf. Listo, ¿no? Aquí no le ponemos \n porque aquí me dice que tiene que aparecer al costado, ¿no? Entonces no queremos que se vaya un enter abajo. Aquí sí, ¿no? Nos pide y en un enter se va a aparecer automáticamente para ingresar los datos. Aquí simplemente al costadito. ¿Ok? Entonces, indique el número de dato para el cual desea calcular
la desviación respecto de la media. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es ingresar ese dato, ¿no? Entonces, vamos a ingresar el número de dato, es decir, del 1 al 5. Entonces, eso es un número entero y es el número de dato, ¿no? Entonces, vamos a poner número de dato, ¿ok? Definimos nuestra variable número de dato y recuerden para leer el scan. Siempre comillas y el tipo. En este caso es un entero, entonces va porcentaje D. Si es un double, va porcentaje LF. Y si es una variable tipo char, va porcentaje C. ¿Ok? Entonces, porcentaje D, coma, ampersand y número dato. Listo. Leemos ahí el número de dato. Luego de eso, nos pide o nos va a arrojar la media de los datos ingresados es tanto. Entonces, ahora tenemos que calcular la media. La media, ustedes saben que se va a calcular como la suma de los datos dividido entre el total, que en este caso es 5. Recuerden, siempre definir sus variables. Aquí la media es un tipo double, ¿no? Porque vamos a sumar doubles y los vamos a dividir entre 5. Entonces, vamos a sumar y vamos a dividir entre 5. Aquí vamos a sumar dato 1 más dato 2 más dato 3 más dato 4 más dato 5. Sumamos los datos, los dividimos entre 5 y eso me da la media. Y podemos imprimirlos, imprimir el resultado luego de eso, ¿no? La media de los datos ingresados es, entonces aquí, la media de los datos ingresados es, y aquí queremos imprimir al costado con el valor. Lo que analizamos primero es qué dato o qué tipo de dato es el que queremos imprimir. En este caso queremos imprimir la media, pero la media, ¿qué tipo de dato es? Pues es un double. Entonces aquí vamos a poner un porcentaje LF. Es similar al scan. En este caso no lee, en este caso devuelve, o sea, imprime el valor en LF, ¿no? En LF va a ir el valor de media, ¿no? Entonces, podemos ejecutar y compilar dándole clic aquí, donde dice ejecutar y compilar, o con la tecla F11. ¿Okay? Entonces le damos aquí, está corriendo, cero errores, y me pide, ingrese los 5 datos para calcular los parámetros estadísticos. Vamos por aquí, vemos aquí nuestra ventanita, vamos, 45.7, espacio 53.3, otro espacio 58, 23.6, 12.5. Y nos va a salir, ingrese el número de dato para el cual desea calcular la desviación respecto a la media. 5. Recuerden que solamente hemos probado hasta aquí, ¿ok? La media de los datos ingresados es 38.620000. ¿No? Eso es lo que nos pide. Hasta el momento vamos bien. ¿Ok? Entonces, esto podríamos marcarlo como resuelto. Nos falta lo demás. ¿Ok? Que es simplemente seguir implementando. Ok. Entonces, continuamos. Aquí en el cálculo de la media, podemos poner aquí como comentario, ¿no? Cálculo de la media. Ahora, ¿qué nos pide? Nos pide la desviación respecto de la media del dato 5, o sea, tiene que aparecer esto de aquí, es. Entonces, aquí ponemos como comentario la desviación del número de dato ingresado. Desviación con respecto a la media, con respecto a la media del número de dato ingresado es, ¿no? O cálculo aquí, cálculo de, ya, ¿no? Como comentario. Aquí vamos a calcular la desviación con respecto a la media.
¿ok? Pero simplemente del dato, ¿no? Porque aquí hay otra desviación respecto a la media. Aquí vamos a calcular desviación respecto de la media del dato. O sea, para un dato. El otro ya es la suma de las desviaciones. Entonces, acá solamente desviación respecto a la media, pues del dato. ¿Ok? Entonces, lo que simplemente vamos a hacer, lo que nos indica la fórmula, es el valor absoluto de la resta del dato con la media. Entonces, el valor absoluto es fapps. ¿Okay? Fapps, para eso invocamos la librería math.h y aquí vamos a restar nuestro dato que nos pide o nuestro dato que hemos ingresado, ¿ok? Menos la media. Aquí tiene que ir nuestro dato, ¿no? Aquí tendría que ir nuestro dato 5, ¿no? Porque vamos a ingresar el 5. Pero ¿qué pasa si yo quiero ingresar el 4? O quiero ingresar el 3, o el 2, o el 1. En este caso no sabría qué dato estoy ingresando. Entonces, ¿qué pongo aquí? Esa es nuestra pregunta o el inconveniente para esta línea de código, ¿no? Para calcular este valor. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es una pequeña lógica. Vamos a decir que es el dato 1, ¿no? Siempre y cuando el número de dato sea igual a 1, ¿no? Si el número de dato es igual a 1, recuerden que para hacer una comparación es doble igual, ¿ok? Entonces, si el número de dato es igual a 1, es el dato 1, ¿no? Y esto recuerden que tenemos que definir nuestra variable. Esto es un entero. ¿Por qué? Porque me va a decir, si el número de dato es 1, va a ser verdadero. Quiere decir que es dato me va a resultar con el valor de 1. Y si esto es falso, por ejemplo, si yo ingreso el 5, 5 no es igual a 1. Entonces dato es dato 1 será 0. Entonces vamos a jugar con esa pequeña lógica. Y vamos a hacer así para nuestros 5 datos. Si es dato 2, lo que me va a comparar es el número de dato ingresado es 2. Y lo mismo para el 3, 4 y 5. ¿Ok? Entonces ponemos aquí 3, 4, 5. Entonces aquí, si es dato 3, si el número de dato es igual a 3, es dato 4, si el número de dato es igual a 4, y es dato 5, si el número de dato es igual a 5. ¿Qué es lo que va a hacer acá? Solamente va a hacer que es dato 1, o es dato 2, o es dato 3, o es dato 4, o es dato 5, sea 1. Solamente uno de ellos será igual a 1. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo ingreso que el número de datos que yo quiero es el 3. Entonces, aquí no es igual a 1, esto será 0, ¿no? Como ejemplo, lo voy a comentar. Aquí en este caso, si ingreso el 3, va a ser 0. Si ingreso el 3, no va a ser 0 igual a 3 igual a 2, entonces aquí también va a ser 0. Si ingreso el 3, aquí será 1. Y aquí, pues también 0. Y aquí 0 también. Entonces, si se dan cuenta, solamente uno de ellos va a ser 1. Esa es la lógica que va a seguir para designar el dato que yo quiero. Entonces, el dato escogido, yo puedo poner acá con un double, ¿no? Dato escogido, ¿no? Porque es el usuario el que está escogiendo el dato. Dato escogido será dato 1 por es dato 1. ¿Esto qué va a ser? Si yo encuentro al dato 3 que yo quiero, ¿no? Si yo multiplico esto por dato 3, lo que me va a arrojar es el dato 3, es lo que yo seleccioné, ¿no? Porque yo ingresé que quiero el número 3. Entonces, si yo comparo con el 3, solamente este de aquí me va a dar 1. Y se lo multiplico por el valor de dato 3, me va a dar, pues, dato 3, ¿no? Y los otros también, si los multiplico por su dato correspondiente, no me va a dar o no me va a suponer mayor problema, ¿no? Porque simplemente va a resultar 0. En este caso aquí va a ser 0, aquí también va a ser 0, aquí también va a ser 0 y aquí también va a ser 0. Entonces, si el dato 1 multiplico por su dato correspondiente y después sumo todo eso,
me va a dar el dato que yo estoy queriendo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente a los datos multiplicar por su correspondiente es dato. ¿Okay? Entonces aquí dato 2 por es dato 2, dato 3 por es dato 3, dato 4 por es dato 4, más dato 5 por es dato 5. Entonces, lo que hace esto es darme el número que yo escogí. Escogí el número 3. Allá, entonces solamente este va a ser 1 y como lo estoy multiplicando por dato 3, me va a dar el dato 3. Y ya está. Y es lo que yo quería, ¿no? Si yo escojo el número 4, ¿qué pasa? Allá, que solamente esto es 1, todos los demás son ceros, entonces cuando yo multiplico por su dato, me va a dar el dato que yo quiero. Esta es la lógica, ¿no? Y ya está, ¿no? Por ejemplo, si yo quería el número 3, como puse aquí, me va a dar el dato número 3. Ok, entonces ya tengo el dato escogido. Y ese dato escogido es el que tiene que ir aquí, ¿no? Porque la fórmula de la desviación es del dato escogido menos la media. Entonces, dato escogido menos la media. Y recuerden que esto me va a salir un double también, porque es una resta de doubles, entonces me va a dar un double. Y ya está. Y esta es la desviación media del dato. Entonces, vamos a imprimir. ¿Qué me dice aquí? La desviación respecto de la media. La desviación respecto de la media del dato. Aquí yo quiero el dato, el número que ingresé, entonces le pongo porcentaje de, ¿no? Y aquí voy a ponerle el número de dato. Aquí me va a aparecer, por ejemplo, si yo ingresé aquí el 3, me va a aparecer del dato 3, ¿no? Recuerden que porcentaje de es porque esto es entero, ¿ok? El número de dato es 2 puntos y aquí me va un porcentaje LF para hacer imprimir la desviación media de dato. Entonces, esto lo copio aquí. Listo. Entonces, hasta ahí ya me debería aparecer estos dos cálculos estadísticos, ¿no? Entonces compilamos y ejecutamos y pues lo que me va a salir es ingrese los datos. Vamos a ingresar otra vez. 45.7, 53.8, 58, 23.6, 12.5. Ingrese el número de datos, 5. ¿Ok? Entonces nos sale que aquí la media de los datos ingresados es esto, que ya lo teníamos. Me parece que hemos ingresado, bueno, he ingresado un dato mal, sí, es correcto. Aquí he ingresado 53.3, he ingresado 53.8, por eso sale diferente la media. Ok, pero ya me está apareciendo la desviación. Bueno, vamos a corregir esto. Vamos a ingresar bien los datos. Pero si se daban cuenta, aparecían seguiditos, corridito, todo el texto. Entonces es porque aquí me falta un backslash n, un enter. Ok, entonces ahora sí debería funcionar. Ok. 45.7, 53.3, 58, 23.6, 12.5. 5. Ahí está. La desviación respecto de la media del dato 5 es 26.12. Y ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, hasta ahí está cumpliendo. Hasta ahí ya lo tenemos esto también. Nos falta esto de aquí. Bueno, entonces continuemos. La desviación media. Desviación media. Aquí, cálculo de la desviación media. Ok, antes de pasar al cálculo de la desviación media, quisiera recalcar que esta lógica es bastante útil porque ustedes pueden obtener el dato que ustedes pues, ingresen, ¿no? Ok, y esto es bastante útil y les puede servir en otros problemas también. Entonces, continuemos.
cálculo de la desviación media. Tenemos la suma de la desviación de un dato con respecto a la media entre el total. Ok, entonces aquí nos vamos a eliminar esto. Y vamos a tener aquí desviación media. Como es una suma y una división, ya sabemos que es un double, ¿no? Ya sabemos que es un double. Ok, double desviación media. Y lo que hace es simplemente la suma de las desviaciones, ¿no? Entonces, de los valores absolutos también. F-abs, vamos a restar el dato 1 con la media. Después vamos a sumar F-abs de el dato 2 con la media. Vamos a sumar F-abs, valor absoluto del dato 3 con la media y así sucesivamente. ¿Okay? Listo. Entonces ya tenemos hasta ahí la resta del dato con la media en valor absoluto y sumados. Ahora me falta dividir entre la cantidad. Tengo que abrir y cerrar un paréntesis aquí. ¿Ok? Ahí está. Entonces, junto todo eso en un paréntesis y lo divido entre 5, que es la cantidad, y ya tendría la desviación media, ¿no? Y tengo que imprimirlo. Entonces, printf, la desviación media es porcentaje LF, recuerden, porque es un double, desviación media. Y ya estaría. Entonces, aquí vamos a ponerle un enter también al texto anterior y aquí también un enter, para luego no olvidarnos. Entonces, hasta ahí ya también aparecería la desviación media. ¿Ok? Luego, lo que tenemos que calcular es la varianza. Vamos a seguir avanzando y luego ya ejecutamos todo. Cálculo de la varianza. Para la varianza tenemos la suma del dato menos la media y todo elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, es un double también, la varianza. ¿Ok? Ok, entonces ya vimos que es una suma entre el total, ¿no? Entre 5. Entonces aquí va la suma, adentro va la suma. Aquí, POU. Vamos a usar POU, ¿ok? POU es la potencia. Como ven aquí, adentro va primero la base, que es el número de abajo, y luego va el exponente. ¿Ok? Primero la base y luego el exponente. Ese es el orden. Por ejemplo, 3 al cuadrado pondría 3,2. ¿Ok? Aquí yo quiero restar o elevar al cuadrado, ¿no? El 2 arriba, el exponente, y aquí la base. Aquí en la base va a ir el dato 1 menos la media. Y así para los 5 datos. Vamos a sumar estas potencias. Entonces, así para las 5. Entonces, aquí creo que ya me pasé. Sí, ya me pasé. Ahí está, 5. Entonces, aquí cambiamos dato 2 menos media, dato 3 menos media, dato 4 menos media y dato 5 menos media. Y ya también tendríamos la varianza. Ahora me piden seguramente la desviación estándar, ¿no? La desviación estándar que simplemente es la raíz de la varianza. Entonces, podemos poner aquí cálculo de la desviación estándar. Y acá poner un double, desviación estándar. Y esto igualarlo a la raíz. La raíz es SQRT. Esa es la función raíz. Y adentro va el parámetro que vamos a sacar raíz. En este caso, varianza. Y estaría, ¿no? La raíz de la varianza. ¿Ok? Luego, vamos a imprimir, ¿no? Vamos a imprimir estos dos valores que hemos calculado. Printf, la desviación media, bueno, la varianza y desviación estándar, ¿no? La varianza es
es porcentaje LF, varianza, y aquí otro printf, la desviación estándar es porcentaje LF, desviación estándar. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué más nos falta? El coeficiente de variación. Coeficiente de variación. Aquí, cálculo del coeficiente de variación. Y aquí ponemos un double porque es una división, coeficiente de variación. Y simplemente es la división de la desviación entre la media. Entonces, desviación estándar entre la media. ¿Ok? Entonces, ahí está. Desviación estándar entre la media. Tenemos ya el coeficiente de variación. También lo imprimimos. Vamos a imprimir esto. Si se dan cuenta, es mirar la formulita e imprimir, ¿no? Y siguiendo una pequeña lógica. Entonces, coeficiente de variación es coeficiente de variación es porcentaje LF también, coeficiente o coef de variación. Listo. Entonces, ya tendríamos hasta ahí nuestros resultados y lo que me falta es imprimir el mayor valor. Entonces, aquí me dice, ¿no? El valor mayor de los datos ingresados es tanto. Entonces, lo que tenemos que nosotros hacer es escoger al mayor de todos esos datos. Y ustedes se preguntarán, ¿y yo cómo hago eso, no? O sea, tendría que primero ver si el dato uno es mayor que todos los datos o ingresar el dato 2 si es mayor que todos, pero tendría que hacer varias impresiones. No. Lo que vamos a hacer es encontrar el mayor valor y luego multiplicarle por su número, al igual que hicimos en esta parte de acá. ¿Se dan cuenta que les dije que iba a ser muy útil? ¿Por qué? Porque si nosotros encontramos al mayor y que el mayor me devuelva un 1 y multiplico por su dato, voy a obtener ese dato. Y los demás va a ser 0. Entonces, si yo sumo, me va a dar lo mismo, ¿no? Solamente lo que tengo que hacer es que sea uno de ellos. Entonces, aquí encontrar al mayor dato, lo que voy a hacer es un entero de, voy a suponer si el mayor es el dato 1, voy a decir, si el dato 1 es el mayor que todos, entonces lo que se tiene que cumplir es lo siguiente, que el dato 1 sea mayor que el dato 2 y que el dato 1 sea mayor que el dato 3 y que el dato 1 sea mayor que el dato 4 y que el dato 1 sea mayor que el dato 5. Entonces, si esto es correcto, me arrojará un 1. Y si no, pues me arrojará un 0, ¿no? Y ya está. O sea, la lógica es la misma. Entonces, yo tengo ceros y unos, ¿no? Y luego multiplico por sus datos. Si es 0, no voy a obtener ese dato. Si es 1 y multiplico por su dato, ya voy a obtener el dato que quiero. Y hago lo mismo para todos los demás. Mayor dato 2, ya haces lo mismo. Dato 2 tiene que ser mayor que dato 1. Y recuerden que el i es un dos ampersand. Dato 2 mayor que el dato 3 y dato 2 mayor que el dato 4 y dato 2 mayor que dato 5. Y hacen todas las comparaciones. ¿Ok? Entonces, sería así. ¿Ok? Voy a copiar esto para no escribir de nuevo.
4 y 5. ¿Ok? Aquí sí tienen que tener mucho cuidado si es que copian, ¿ok? Porque si ponen mal, les va a salir otra cosa. Entonces, aquí dato 4 tiene que ser mayor que dato 1, dato 4 mayor que dato 2, dato 4 mayor que dato 3, dato 4 mayor que dato 5. ¿Ok? Aquí, dato 5 mayor que dato 1, dato 5 mayor que dato 2, dato 5 mayor que dato 3 y dato 5 mayor que dato 4. Ya está. Entonces, solamente uno de ellos será 1, ¿no? Por ejemplo, si en el caso de que el dato 2 sea mayor, entonces aquí me va a arrojar un 1 y en todos los demás me va a arrojar un 0. Y después, si yo multiplico por su dato 2, voy a obtener que el dato mayor es el dato 2. Evidentemente, todos los demás también los tengo que multiplicar por su correspondiente dato. Entonces, voy a decir double, dato mayor, será igual a mayor dato 1 por dato 1. Evidentemente, si es que captaron esta idea, van a poder hacerlo todo esto en una línea, ¿no? Poner toda esa condición en una línea multiplicado por su dato 1. Toda esa línea de mayor dato 2 por dato 2. Pero yo les sugiero que lo pongan así en separado, cosa que no se equivocan, y además que se ve más ordenado también. ¿Ok? Entonces, vamos a tener así. Aquí así, aquí así. Entonces, mayor dato 1, mayor dato 2, mayor dato 3 y mayor dato 4. Aquí vamos a ir corrigiendo aquí. Acá es dato 3, acá es mayor dato 4 y aquí mayor dato 5. Entonces, ahí ya tenemos nuestro dato mayor, ¿no? Entonces, es lo que les dije aquí. Solamente uno de ellos va a ser 1 y cuando lo multiplique por su dato, voy a obtener el dato que quiero, el dato mayor. Entonces, aquí simplemente lo que me falta es imprimir y voy a tener el valor mayor de los datos, el valor mayor de los datos ingresados es los puntos porcentaje LF y aquí dato mayor. Listo. Y ya tendría todo el programa. Esto debería funcionar. Entonces, le damos a compilar y ejecutar. Aquí vemos que hay un pequeño error. Ok, a ver, ¿qué pasa por aquí? Ah, ok. Aquí pusimos una coma. Eso es lo que nos está marcando de error, ¿no? Dice, hay demasiados argumentos en la función absoluto. Claro, es como la función abs lo está leyendo como si le estuviéramos pasando dos parámetros, pero solamente es una resta. Y ya está. Ahora sí, si no hay otro error, debería funcionar. ¿Ok? A ver, ¿ves? Y ya está. Entonces, por aquí tenemos 45.7, 53.3, 58, 23.6, 12.5. Enter, ingresamos aquí el 5 y ya está todo. Bueno, aquí nos faltó otra vez ponerle el enter. Vamos a corregir eso primero. Ese enter va después de las palabras. Este backslash n es el enter. Aquí, al final de las impresiones. Aquí, aquí, aquí y aquí. ¿No? Al final ya no importa mucho, ¿no? Pero lo ponemos por si acaso. Ok, entonces, bueno, una de las cosas que pueden hacer es copiar esto, ¿ok? Copian esto y lo pegan aquí, ¿ok? Sí, les va a funcionar eso. Bueno, que si son números, ¿no? Si son letras, puede fallar un poco, ¿ok? Ahora sí. 38.62, 26.12, 16.456, 309.813 cumple, 17.601523 cumple, 0.557762 cumple y el valor mayor de los datos ingresados es 58. ¿Es correcto? A ver.
Estos son los datos. 45, 53, 58, 23.6, 12.5. Evidentemente es el 58. ¿Ok? Entonces, ya tenemos nuestro programa funcionando. Hemos probado aquí y funciona. Ahora vamos a probar aquí. Otra vez, entonces cerramos. Volvemos a cumplir y ejecutar. Vamos aquí y probamos. Aquí copiamos estos valores. Pegamos 2 y ahí está. 12.118, 5.818, 6.6824, 59.2354, 7.669, 0.6351, 22.56. Todo cumple. Ahí está. Todo cumple. Entonces también esto ya está validado. Todo está hecho. Y ya está. Y ese sería el problema. Entonces, como sugerencia es entiendan bien la lógica y lo demás simplemente es escribir, hacer tus variables, poner la fórmula que te dicen y luego imprimir. Eso sería todo. Conmigo sería hasta aquí. Espero que se haya entendido. Si es así, déjate un like que yo lo vea. Suscríbete al canal para seguir haciendo más vídeos de programación y nos vemos en el próximo vídeo.